Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Semana en la Cámara. En esta oportunidad les vamos a contar acerca de las iniciativas legales que se discutieron durante esta semana de junio, los días 18, 19 y 20. Veamos cuáles son las iniciativas que se debatieron aquí en la corporación. Comenzamos contándole acerca del trabajo en sala del martes 18 de junio, sesión que comenzó con el debate del proyecto que mejora diversas condiciones laborales de los profesionales de la educación. Iniciativa que considera que toda extensión horaria de los profesionales de la educación deberá incorporarse en sus contratos vigentes en calidad de titulares y siempre que dichas extensiones se hayan prolongado por 3 años continuos o 4 años discontinuos y no correspondan a labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo, consigna parte del proyecto que tras sumar 133 votos a favor fue remitido a segundo trámite al Senado. Estableciendo que ellos tienen que tener un solo contrato, que los profesores titulares no pueden tener 2 contratos, la titularidad es una sola y por lo tanto horas que muchos sostenedores le daban en forma inestable a los profesores, se las daban y se las quitaban, van a entrar a la titularidad y les va a dar estabilidad a su función docente. Se regulan las vacaciones y no se permite que haya actividades de perfeccionamiento sino en las 3 primeras semanas de enero. Igualmente se hacía incompatible el bono de retiro de los profesores con un derecho que tienen los profesores más antiguos de eximirse de la evaluación docente. Se juntan ambos beneficios y por lo tanto los profesores que se quieren eximir pueden al mismo tiempo gozar del bono de retiro. Asimismo, los contratos de los profesores del mes de diciembre, basta con que estén contratados el día 1 de diciembre para que inmediatamente el derecho a las vacaciones del mes de enero y febrero los profesores las puedan utilizar y gozar. Hoy día hay profesores que están contratados a 22, 28 horas, 27 horas y se les hace otro contrato al lado para las horas de extensión, es decir, horas que son en el mismo colegio o a veces en otro colegio si es que son municipales o de alguna especialidad. Sin embargo, cuando ya van muchos años en que el profesor tiene que seguir haciendo las mismas horas de extensión, se presume que es parte de su contrato permanente, digamos. Entonces lo que hace el proyecto es que reconoce que si hay un profesor que lleva más de 3 años haciendo estas horas de extensión o 4 años discontinuos, entonces se considera que estas son parte de su contrato vigente y titular. La segunda cosa que se hace también es regular de alguna manera los meses en los cuales se hace la capacitación para los docentes, que se hace en los meses de enero muchas veces, pero se avisa muy tarde. Entonces eso imposibilita que ellos puedan también poder programar su salida. Esta formación tiene que estar inscrita en el CPIP y lo segundo es que tiene que ser solo en las primeras 3 semanas del mes de enero. En segundo lugar de la tabla del martes 18 de junio, los parlamentarios debatieron el mensaje que crea un estatuto laboral para jóvenes estudiantes de la educación superior. La iniciativa, que quedó en condiciones de ser ley de la República, precisa que entre el inicio y el término de la jornada laboral de los jóvenes no podrán transcurrir más de 12 horas, sumados los periodos trabajados en jornada ordinaria y extraordinaria. Tratándose de las horas efectivamente trabajadas, estas no podrán superar las 10 horas diarias. No hacer un estatuto aparte, segregando a los jóvenes a una condición laboral distinta. Acá lo que hay que hacer es una modificación dentro del Código del Trabajo para poder generar una jornada especial laboral para que los trabajadores estudiantes puedan estudiar y trabajar sin tener que optar por una u otra opción. Y eso significa tener jornadas continuas, con la excepción de su jornada laboral en torno a su malla curricular, también, pero entregándole condiciones de indemnización, entregándole y garantizándoles sus vacaciones, entregándole y garantizándoles también, por supuesto, las condiciones remuneracionales dignas y también, por supuesto, todas las condiciones laborales que garantiza el Código del Trabajo. Así que eso fue lo que modificó el Senado, por eso es que nosotros decimos lo que ingresó como proyecto de ley, que era el Estatuto Laboral de Jóvenes, hoy es una jornada laboral especial para jóvenes estudiantes que les permita garantizar derechos. Es muy distinto al proyecto que inició el Ejecutivo, que contenía graves retrocesos en materia de derechos laborales, es decir, se entregaba la posibilidad de que esos ingresos
no contaran para los beneficios estudiantiles, pero se quitaban por otro lado derechos laborales por vía de flexibilizaciones. Yo quizá hubiese sido un poquito más flexible con la edad. Yo pensaría que hasta los 26 años era algo razonable, se bajó de 28 a 24 y el que haya una sola interrupción a mí me parece bien, porque en general esa una sola interrupción va a ir en favor del trabajador porque tiene que calzar con su carga académica. Es decir, solo se podrá interrumpir esa jornada laboral si es que calza con las ventanas que tenga el estudiante o la estudiante en su carga de institución de educación superior. Así que a mí me parece que se resguarda ese derecho porque no es al criterio del empleador, sino que es solo cuando haya la posibilidad por carga académica de hacerlo. Este mensaje también dispone que las partes podrán acordar una jornada parcial alternativa de trabajo y descansos para estudiantes trabajadores. Para ello se entiende como estudiante trabajador a toda persona entre 18 y 24 años de edad que se encuentre cursando estudios regulares o en proceso de titulación en una institución de educación superior universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios. Es que ya no es más un estatuto especial para los jóvenes que trabajan y estudian, sino que se incorpora directamente en el Código del Trabajo un tratamiento distinto que permite mayor flexibilidad, trabajo part-time, regulado de forma tal de que el joven que estudia y trabaja pueda hacerlo con normas que lo benefician y no como estaba hoy día totalmente desregulado y sujeto a la buena voluntad del empleador y del estudiante. Hoy día los jóvenes que estudian y trabajan tienen derecho a vacaciones, tienen una jornada máxima de 30 horas, tienen permisos para salir del trabajo y poder ir a dar un examen, tienen obviamente todos los derechos previsionales y sociales de protección de salud frente a accidentes del trabajo, en el trayecto. El Senado bajó la edad de 28 a 24 años, a mí me gustaba más dejarlo en 28 porque es el promedio que están egresando los jóvenes que estudian, y también las interrupciones, que eran 2 en la jornada, ahora se restringen a 1 para poder ir a dar un examen y volver. El desempleo juvenil encubierto es el doble del desempleo promedio del país. No obstante, esa cifra no lo es tanto porque muchos jóvenes trabajan en negra. Aún así, el 9% de los jóvenes en Chile trabajan, que es la mitad de lo que lo hacen los jóvenes de la OCDE. Y por lo tanto este proyecto viene precisamente a contribuir como un instrumento de formalización del trabajo por parte de los jóvenes estudiantes y permitir además la flexibilización necesaria de tal suerte que los jóvenes puedan estudiar y trabajar adquiriendo beneficios sociales irrenunciables. Avanzamos en la semana legislativa para contarles el trabajo del día miércoles 19 de junio, que comenzó con el debate del segundo informe recaído en el mensaje sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. La Ley de Presupuestos del Sector Público fijará anualmente las sumas a que ascenderán los gastos reservados para la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa, la Dirección de Fronteras y Límites, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia, reparticiones que serán las únicas que podrán contar con esta clase de recursos. Así dispone el proyecto, que tras ser aprobado en particular fue remitido al Senado a segundo trámite. Este proyecto de ley tiene origen en una especie de sanción que hizo el Congreso con el mal uso de los gastos reservados, sobre todo en Carabineros, y se les dejó en una cifra casi igual a 0. Luego el Tribunal Constitucional repuso estos recursos, pero el gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley que permitiera aumentar el control fiscalizador tanto del gobierno, de la Contraloría General de la República, como del Parlamento sobre el buen uso de estos recursos. Esto tiene una dificultad porque por la naturaleza de las funciones que se supone que financian en el Estado estos gastos reservados, que son básicamente labores de inteligencia para distintos fines, no pueden ser completamente transparentes, lo cual dificulta la fiscalización del buen uso de los mismos. Al elaborarse la ley de presupuesto va a tener que venir cada uno de aquellos que usan este tipo de recursos y contestar la pregunta: ¿usted qué mal que acecha a la sociedad chilena va a combatir con estos recursos? Todos los años los 155 diputados
y los senadores van a debatir cuáles son los gastos reservados que corresponden a cada una de las ramas de la Fuerza Armada y de la ANI como corresponde. Y aquellos ministerios políticos ya no tendrán destinados gastos reservados, y aquellos que la ciudadanía pueda ver para que no hagan política con gastos reservados, o que no suceda lo que ustedes han visto a través de la ministra Rutherford, que está haciendo una extraordinaria labor, ¿cierto?, que los gastos reservados se distribuían hasta en compra de joyas, ¿cierto?, de regalos que no se debían hacer y viajes que tampoco correspondían. El tema de los narcotráficos, el tema de lo que está pasando en la Araucanía, también hay que colocar gastos reservados ahí, ¿cierto?, pero también hay que controlar esos gastos reservados para que no se produzca lo que se produjo en Huracán, que se compraron ciertos software de 20 millones de pesos en efectivo y después de cosas que no servían. Entonces yo creo que hay que controlarlos, ¿cierto?, con reuniones secretas para que ellos puedan hacerlo. En segundo lugar de la tabla del día miércoles 19 de junio, los parlamentarios analizaron la moción que busca regular las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias, moción que irá a tercer trámite al Senado y que dispone que el pago del crédito que se haya estipulado para una cuenta corriente bancaria será automático con los abonos que se hagan a la cuenta corriente correspondiente, siempre y cuando no exista deuda vigente por créditos no estipulados. El texto, que sumó 130 votos afirmativos y 2 abstenciones, también indica que se podrá realizar el pago del crédito mediante depósitos directos realizados por caja en las sucursales bancarias que corresponda o a través de transferencias. Las personas no sigan pagando intereses y no se sigan endeudando. Esta es una medida sencilla pero eficaz y que también respeta la libertad del cuenta correntista, por cuanto también le da la opción por una única vez de señalar de que no quiere que esos abonos vayan a cubrir los sobregiros. Pero la regla general de la ley es precisamente de que los primeros abonos vayan a cubrir los sobregiros de manera de evitar el sobreendeudamiento en el cual están los chilenos hoy día. Recordemos que hoy día más del 25% de los ingresos se destinan a pagar deudas y que hoy día los chilenos tienen más de 4 millones de cuentas corrientes. La verdad que este es un muy buen proyecto, un proyecto ciudadano y de sentido común, de justicia también, que lo que busca es que las personas que utilizan su línea de sobregiro de su cuenta corriente, si cuentan con los fondos en su cuenta, se pague automáticamente esta línea. Hoy día eso no sucede y lo que genera muchos intereses a las personas. Se presentó solamente una indicación sustitutiva que presentamos todos los diputados de la Comisión de Economía, que tiene que ver con una indicación transitoria para su entrada en vigencia. Pero lo importante aquí es que hoy día existen 4,5 millones de cuentas corrientes en Chile, que 3,5 millones tienen línea de crédito, y el 50% de estas líneas de crédito es utilizada y tienen en promedio 750.000 pesos de deuda, lo que genera altos intereses para las personas. Y con esta moción, con este proyecto de ley, lo que se busca es que esos intereses se reduzcan a hacer automáticamente el pago de ese crédito. Durante el día miércoles 19 de junio se llevó a cabo una sesión especial en la que se analizaron las irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP entre 2014 y 2018. El encuentro, solicitado por 54 diputadas y diputados, se inició con las palabras del diputado Leonidas Romero, quien en el tiempo del Comité de Renovación Nacional solicitó a la presidenta del directorio de ENAP responder todas las interrogantes que quedaron pendientes durante el desarrollo de la comisión investigadora sobre las irregularidades en la estatal. Yo sé que luchar contra la corrupción, destapar la corrupción, tiene un costo altísimo, personal, familiar. En mi equipo, yo he recibido amenazas, he recibido mensajes, pero voy a seguir adelante. Así sea el único loco del Congreso, yo creo que esta galopante corrupción que existe en nuestro país hoy día, en todo ámbito, en la empresa privada, en las Fuerzas Armadas y de orden, incluso, y lo que más me duele, en las iglesias. Efectivamente hay corrupción y nepotismo porque está el hermano de, el primo de, el amigo de, pero en el gobierno anterior de la señora Bachelet, con Marcelo Tocman en la presidencia, ratificado por el Contralor, el señor Bermúdez, se esfumaron, se malgastaron, se perdieron 5.100 millones de dólares. Es mucha plata. Los dirigentes son comunistas, socialistas, PPD, demócratas cristianos y otros, y nadie había recogido el guante. Yo lo acogí y lo recogí porque conocía la realidad de ENAP Biobío.
Tras las intervenciones de la presidenta del directorio y el gerente general de ENAP, Loreto Silva y Andrés Roca Tagliata, respectivamente, se aprobó una resolución que solicita al presidente de la República adoptar diversas medidas para afrontar la grave situación económica y administrativa que enfrenta la estatal. Entre ellas, que el directorio de la empresa procure contener el nivel de deuda en el marco del plan de desarrollo de negocios de la compañía. Es necesario poder abordar las distintas irregularidades que hubo en el periodo estudiado y también cuidar ENAP. Y cuidar ENAP significa que no se les desvalije con negociación incompatible, con proyectos que a todas luces son tremendamente onerosos e innecesarios, cambiar la imagen corporativa, el alojamiento por una cantidad de millones impresionante de una sede corporativa. Entonces, es cuidar la ENAP. Y cuidar la ENAP significa cuidar a los trabajadores también. Y estamos enfrentados hoy día que hay despidos masivos. Bueno, claramente aquí no hay voluntad y hay un manto de protección sobre lo que está ocurriendo en ENAP. También ese manto de protección llega a algunos medios de comunicación. Cada vez que alguien habla en contra de ENAP aparece en el diario El Mercurio La Tercera. Y lo que se publicó hoy día en los medios de comunicación es un asesinato de imagen. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de basureo hacia los parlamentarios que se atreven a decir cosas incómodas. Y lo que ocurre en ENAP es una verdad incómoda. Continuamos con el trabajo legislativo del día jueves 20 de junio, el que partió con el debate de la moción que establece el 29 de junio de cada año como el Día Nacional de la Pesca Artesanal. Inicialmente, la idea original proponía el 19 de mayo para homenajear a los hombres y mujeres de mar. Sin embargo, la fecha fue modificada por la Comisión de Cultura, que cambió la celebración al 29 de junio por ser más representativo, ya que los pescadores artesanales celebran a su santo patrono en la fiesta de San Pedro. Una moción legislativa de un grupo transversal de parlamentarios estimó que era muy necesario y justo poder definir un día para poder celebrarlos como corresponde. Originalmente era el 19 de junio, en la Comisión de Cultura se decidió cambiar al 29 de junio, que no es cualquier día, es el día que ellos celebran a San Pedro como su santo patrono. Y es por eso que estamos muy felices de que esto haya sido apoyado. En Chile yo creo que llegaron los pescadores artesanales antes que Chile sea Chile. Esto es una cultura, una forma de vida. Por lo tanto es importante este día. Pero lo otro también, aparte de celebrar o festejar o tener un día, los pescadores artesanales creo que tienen que ser el inicio para reforzar y que los políticos del mundo político refuercen y apoye la lucha constante que están dando los sectores de la pesquería artesanal de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Posteriormente, los parlamentarios analizaron el proyecto que autoriza erigir un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico. Esta iniciativa destaca la figura de las cantineras que participaron en la Guerra del Pacífico por su invalorable aporte a la historia nacional, abnegación y sentimiento patrio, y para asegurar su recuerdo para las futuras generaciones. Y hoy día lo que está buscando este proyecto es reconocimiento a las mujeres que participaron, porque hoy día está el reconocimiento a todos los varones, a todos los hombres, hay estatuas, hay monumentos y bustos para todos los héroes de la Guerra del Pacífico, pero falta la mujer. Y donde hoy día la mujer está buscando, ¿no es cierto?, esa realización personal. Bueno, aquí hubo grupos de mujeres que participaron en la guerra y hoy día hay grupos humanos que están buscando esos recuerdos, buscando los nombres de esas mujeres que lucharon, ¿no es cierto? Aquí en Valparaíso hay una mujer, la señora Rosa Santa María, que le aportó, ¿no es cierto?, a estas mujeres para que pudieran venir a la guerra, aportaron navíos. En tercer término, la Sala ratificó el informe de la Comisión Mixta recaído en el mensaje que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras y que dispone que el asegurador deberá indemnizar al Cerrajomín la totalidad de los costos de las medidas y actividades que dejó de cumplir la empresa minera, de acuerdo a la resolución, que el servicio hasta el monto asegurado que contemple el plan de cierre. Cuando estamos hablando de un cierre en la minería, estamos hablando de un cierre que sea medioambientalmente correspondiente, que en realidad tenga todas las consideraciones medioambientales. El problema está en que muchas veces la mediana minería tenía que poner boletas de garantía, eso quiere decir una cantidad de plata enorme para poder asegurar un buen cierre. Lo que se ha conseguido con este proyecto es que se puedan incorporar seguros. De esa forma, esa plata queda libre para la faena y por lo tanto, en zonas como Tocopilla, como Calama, como Taltal, va a poder existir entonces en el fondo mayor cantidad de minas abiertas de forma sustentable. Dar un justo equilibrio
a lo que corresponde al rol de una empresa que está en una condición límite, donde necesariamente el perjuicio del cierre no puede dañar ni a los trabajadores, ni puede dañar la productividad de una región determinada o del país en su conjunto. Y para que eso se mitigue, concurre el Estado también, con plazo determinado, con sanciones eventuales si es que hay transgresiones al Código del Trabajo y con un impacto en la minería que no debiera ser mayor, que implique de alguna manera limitar la productividad de una cierta faena productiva que hasta ese minuto estaba activa y que luego por razones financieras o de distinto tipo tuvo que cerrar. Un segundo informe de comisión mixta respaldado por la Sala es el que consigna que toda persona mayor de 60 años o en situación de discapacidad tendrá derecho a ser atendida preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud, con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones, sin perjuicio de la priorización que corresponda aplicar, según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes. El principal objetivo es dar una atención preferencial a las personas adultos mayores y además a las personas con discapacidad. Todo esto tiene varios objetivos, tiene que ver en la atención de urgencia, en la toma de hora y en la entrega de medicamentos, dado que hoy día todos sabemos y no hay ninguna novedad que una persona puede demorarse muchísimo en que la atiendan, puede pasar un día, 2 días en que le entreguen sus medicamentos y en el fondo es ponerle un poco de sentido común a esta situación que se veía naturalmente. Pero también tiene otro objetivo que es hacer un cambio de cultura, porque en el fondo hoy día muchas personas van a las urgencias porque saben que ahí, aunque se demoren 8, 5, 10 o un día, van a ser atendidos más rápido que utilizar el sistema primario. Pero cuando las personas se den cuenta de que a través del sistema primario van a satisfacer sus necesidades, van a tener sus remedios, van a tener su hora prontamente, de alguna forma van a inmediatamente a descongestionar los servicios de urgencia. No es posible que una persona tenga que esperar 4 horas para tener un medicamento. Eso la verdad que habla de una inmoralidad que hemos arrastrado como país, que es el que tiene recursos no hace la fila y el que no tiene que esperar. Y eso me parece que es un muy maltrato hacia las personas, porque al final son los más enfermos los que hacen esa lista y tienen que esperar. Por tanto, yo espero que como Parlamento hagamos atención sobre esa situación y podamos discutir reformas más profundas que hagan que ojalá este tipo de proyectos en el futuro no existan, no sean necesarios. Finalmente, la Cámara respaldó el acuerdo entre Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña sobre el comercio de productos orgánicos, herramienta que busca resguardar y mantener los vínculos de la asociación alcanzados con el tratado entre nuestro país y la Unión Europea, una vez que Inglaterra concrete el Brexit y abandone la unión entre países del viejo continente. Aprobó un tratado que tiene por objeto resguardar nuestro comercio con el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, en el caso que este Estado decida salir de la Unión Europea. Esto resguarda nuestros intereses, es en definitiva un seguro que el gobierno de Chile ha negociado en el caso que se produzca un Brexit. Nosotros esperamos también darle pronta tramitación a esto en el Senado. Este acuerdo lo que busca es poder homologar, es decir, mantener la misma cuota y la misma tasa arancelaria baja para los productos chilenos hacia el Reino Unido. Por lo tanto, esto funciona como una póliza de seguro, vale decir que si las negociaciones de mantenerse dentro de la Unión Europea por parte del Reino Unido fracasan, vale decir se consolida, se ejecuta la salida del Reino Unido, automáticamente se mantiene la cuota que Chile tiene vigente con Europa a través del Reino Unido. Y en ese sentido es un gran proyecto. Esto habla y demuestra lo efectivo que son las negociaciones de la diplomacia chilena con una potencia tan importante a nivel global como el Reino Unido, porque además consolida una mirada política, una mirada social y una mirada económica de lo que nosotros creemos que es un modelo de desarrollo, que es el crecimiento hacia afuera, las exportaciones, el intercambio de todo tipo. Es un seguro comercial ante la eventualidad de 2 escenarios. Uno, de que el Reino Unido finalmente se retire de la Unión Europea, o bien que se retire sin acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestras exportaciones, si se retira el Reino Unido, van a quedar en un campo incierto. Pierden los aranceles, todos los beneficios que hasta el momento, particularmente en el vino y la fruta, se tiene para acceder a los mercados del Reino Unido, hoy día quedan en una situación de incerteza y se van a aplicar probablemente los aranceles de la OMC, que son muy distintos a los que tenemos hoy día, que son 0%. Entonces lo que estamos haciendo hoy día no es más que replicar
un acuerdo que ya existe con la Unión Europea, que es multilateral, llevar las mismas palabras, los mismos títulos a un acuerdo bilateral con el Reino Unido. Y de esta manera comenzamos a despedir esta edición de Semana en la Cámara, donde conocimos el detalle de los proyectos de ley que se debatieron en la sala de la Corporación. Como siempre, la invitación es a que se quede en compañía del canal de la Cámara con la programación legislativa, pero también cultural, a que nos escuche a través de www.radiocámara.cl y a leer en extenso cada una de las informaciones contenidas en este programa en www.cámara.cl. Esto fue Semana en la Cámara.